desarrollo. Y es que no, es una cosa que no tenemos por qué aceptar. Y a mí esto de, no, es que ya están aquí, son más, lo dicen ellos, o sea, esto no es una teoría de la conspiración de ninguna extrema derecha, a mí me lo dicen los de la mezquita de aquí, de Leganés. Son más, o sea, vienen más, no paran de venir, no son más, vienen más, tienen más hijos, van a ser más, es solo cuestión de tiempo que el Islam se imponga, ¿no? Y yo creo que hay que evitarlo, ¿no? Yo cuando veo esto, cuando me salen, antes de grabar, estaba con Pau reunido, y le he puesto a un tipo que hace TikToks, que es CryptoBro. O sea, es un islamista, o sea, es un musulmán rigorista, es CryptoBro y vende cursos para ganar 10.000 euros con inversión, ¿vale? Ese tipo a ver cómo lo digo para que no suene mal, de chusma putrefacta, ese tipo de gentuza, son los que luego propagan esto. De hecho, aquí en Leganés tengo otros que también eran muy criptobros y ahora de repente son también musulmanes rigoristas. Y de repente, claro, todos estos hacen inversiones y van expandiéndose y convirtiendo a gente en base a esta tendencia, ¿no? Al dinero sucio que llega de petrodictaduras, a ese tipo de cosas. Y es algo que está, bueno, a mí no para de salirme. Es decir, a mí ya mucha más gente no para de llegarnos podcasters, bueno, gente que se dedica a crear contenido, obviamente financiado, y que empieza a llegar a amplias capas de la población y empiezan a hacer propaganda de los conversos. Y eso está pudriendo la mente a la juventud. Porque ellos dicen, no, es que es el orden después de la anarquía. Vosotros sois el medievo, o sea, es que no había ni anarquía. O sea, sois el medievo de un país del tercer mundo, o sea, ni siquiera el medievo europeo. Y a mí me da rabia, es que ahí quiero ir, me da rabia, me hierve la sangre, hay algo que reverbera dentro de mí. Y hay algo que me llama, que haga algo. Y yo os lo digo, desde que he iniciado este camino solo he recibido amenazas, ataques, que me cierren puertas, que gente incluso cercana me dé de lado y que se me estigmatice. Pero como tú que tienes no sé qué ideología, ¿cómo puede ser que estés defendiendo? Porque yo tengo ojos y con ellos me dedico a hacer más cosas que ver vídeos de TikTok. Veo la realidad que tengo en mi entorno. Veo la marroquinización de barrios enteros y de cómo el Islam resurge en ellos. Veo cómo están en los países de mi entorno y veo que se están convirtiendo en un estercolero. ¿Dónde está ese desarrollo y esa superioridad? Cuando ellos van a países desarrollados, en las zonas en las que están, parece que estamos viviendo en un pueblo subdesarrollado de África. ¿Cómo puede ser que haya barriadas enteras en París que han retrocedido 200 años? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está esa superioridad? ¿Dónde está esa superioridad cuando en todos sus países hay unos índices de analfabetismo brutales, de gente que sigue el dogma y sigue a esos imanes, que en comparación con los analfabetos tienen más formación, pero poco más? ¿Por qué tenemos que aguantar eso aquí? ¿Por qué tenemos que permitir que esto pase? Por supuesto que me da rabia. Por supuesto que hay algo en mi interior que se revuelve y eso va por encima de cualquier ideología. Porque quieren matar nuestra esencia, quieren destruir lo nuestro y sustituirlo en base a mentiras, en base a falacias y en base a financiación extranjera. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Eso es lo que estamos viviendo en Europa. Y luego veo a todos esos meapilas que van de, no, es que el mundo hispano. ¿El mundo hispano? El mundo hispano, y con vuestra argumentación de mierda, con vuestros complejos, lo único que estáis consiguiendo es que precisamente ese mundo hispano que tanto os gusta desaparezca de raíz. ¿O qué pensáis que va a quedar de todo eso que reivindicáis cuando ya España ni exista? ¿Qué creéis que va a quedar?
No, es que tienen que venir más inmigrantes. España necesita españoles que defiendan el legado de nuestra patria. Eso es lo que necesita. No más inmigración masiva. Lo que necesita es asimilar a la gente que ha venido y el que no se asimile fuera. Y la inmigración que venga a trabajar y a levantar el país, los que ya han venido, porque es que no debería venir más gente, porque ya ha excedido la gente que podemos tener. Los que no trabajen, los que no vengan a sumar, fuera también. Las pagas, fuera. Mezquitas, acabaron las mezquitas, no hay más mezquitas. Financiación de petrodictaduras y de otros regímenes despóticos musulmanes, fuera. Redes clientelares de regímenes musulmanes, fuera. Espías de esos países, fuera. Agentes de todo tipo de esos países, fuera. Estamos perdiendo nuestra patria. Y la gente dice, no, nosotros somos hispanos, no somos europeos. Europa no se puede entender sin España. El imperio español se vertebró desde Europa. ¿Hacia dónde iba el camino español en Europa? A Flandes. ¿De dónde era emperador Carlos V? ¿Quién fue el árbitro de Europa durante décadas y décadas y décadas? Incluso voy más allá, que a mí estas cosas me dan más igual, pero ¿quién afrontó ese germen protestante en Europa? ¿Por qué estaban ahí metidos entonces? ¿Por qué intervinieron en Francia? ¿Quién fue el que fue a levantar los asedios a Viena cuando el Islam penetraba en el corazón de Europa de nuevo? ¿Quién fue a frenar y a repeler a los turcos en los asaltos a Viena? Si España no es Europa, ¿por qué fueron allí? Si España no es Europa, ¿por qué capitaneó la batalla de Lepanto? ¿Qué se le perdió a España ahí si España no es Europa? ¿Qué hacían en Lepanto? El sur de Italia, ¿de quién era? No, es que nosotros, los hispanos, claro que somos hispanos. Es que sin nosotros no se entiende lo hispano, por supuesto. Pero nosotros somos europeos. Y sin Europa, España va a desaparecer también. No vivimos en el año 1500. No vivimos en el año 1500. Y precisamente esa Europa mediterránea, por ejemplo, junto a Italia, es vital que nos coordináramos con ellos. Porque son un pueblo hermano. Y estamos unidos por la historia. Y por la cultura también. Y el problema que tenemos con el Islam lo tenemos que resolver como Europa. Si no hay una posición única, clara y totalmente cohesionada de los europeos frente a este peligro que tenemos, no hay solución. Y ahí la rabia deja paso al orgullo de lo que somos, al orgullo que para mí es ser español, al orgullo que para mí es ser mediterráneo, claro, europeo. Y por lo tanto el orgullo de ser europeo, el orgullo de ser occidental. Y ese orgullo es importante, porque es lo que nos va a cohesionar también, que va a hacer que ese ímpetu que tenemos dentro salga otra vez y sea capaz de confrontar. Y yo tengo esperanza. Yo he visto en Europa, cuando mataron a ese niño de 15 años en Francia, la primera vez que veo que la gente sale a la calle. La gente sale a la calle. Y no son ultraderechistas. Cuando veo que en Irlanda salen a la calle y dicen, ya basta de inmigración masiva. Esta gente que remigra a su país. Ahí hay esperanza. Ahí hay esperanza. Y esto no va de extrema derecha ni de nada. Esto va de orgullo. Y esto va de la rabia que sentimos ya ante unos políticos
que están regalando Europa. Y están regalando Europa a la barbarie, al oscurantismo. Me hierve la sangre cuando veo en qué están convirtiendo nuestro país y en qué están convirtiendo Europa. Que vas a Francia y crees que estás en África. Y luego encima hay gente que me dice, nah, pero es que Francia se lo merece por el pasado imperialista, colonial. ¿Quién se ha forrado por ese imperialismo colonial? ¿Quién? Los ricos que no tienen patria en Francia. ¿Y el trabajador de a pie qué tiene que ver en eso? Como si me culpan a mí de lo que hacía España en Marruecos, que era delendable. ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo España en Marruecos? ¿Qué me he lucrado yo o mi familia de lo que hizo España en Marruecos? Tengo que permitir que se destruya España porque no, es que hicieron una guerra aquí con los franceses. Claro, habrá gente que diga no, porque luego hay mucha leyenda rosa. No, España no tenía colonias, no, lo de Marruecos no era una colonia, era perfume. Claro. Cuando se juntan con los franceses para el desembarco de Alhucemas y se pasan por la piedra todas las cávilas, eso no era imperialismo ni colonialismo, ¿no? Era un baile. Claro, sí, sí. No, es que España eran virreinatos, no eran colonias. Y luego los Borbones, no, es que se denominaba tal cual, pero bueno, es lo que tiene, falsear la historia o desconocerla. Es que la leyenda rosa, pues es lo que tiene también. Pregunta a los portavoces racializados, pregunta a la izquierda cuál es el mensaje que ha calado al final y me dices qué se piensa sobre el tema de los virreinatos, vamos a decir, para no ofender a nadie. ¿Y qué es lo que ha calado? Lo que ha calado es la leyenda negra. Y tú preguntas a los españoles y ha calado la leyenda negra. Y en base a ese argumento de la leyenda negra, ¿tenemos que aceptar esta inmigración masiva? No, hay que luchar contra la leyenda negra, pero hay que luchar contra el modelo migratorio que tenemos porque no nos queremos convertir en una barriada de Ruanda. Y la gente, no, es que he visto a mucho comunista de, no, pero es que los franceses y los ingleses se lo merecen, nosotros no. Y es como, ya, pero el argumento, la legitimación y el relato para hacerlo, que se está haciendo aquí en España igual, es el mismo. Entonces hay que combatirlo en todos los sitios y dejar de tirarnos mierda unos a otros los europeos y cohesionarnos. Yo estoy en contra del pasado colonial europeo, pero en base a eso no voy a permitir que se destruya Europa. Como si los países africanos o de otros sitios no hubieran cometido verdaderas barbaridades. Es que Marruecos reivindica a los almohades y a los conquistadores árabes. O sea, hay gente más genocida, violadora, ladrona que esa gente. No existe. No existe gente peor, de peor calaña, más inmoral, más rastrera. No existe gente peor. Y ellos están aquí. ¡Viva lo nuestro! Pues nosotros también. Y quitarnos ya los complejitos de blanco. A mí hay gente que se enfada conmigo. No voy a decir nombres, pero me dice, pero Roberto, ¿cómo puedes decir lo del hombre blanco blandengue? Y yo, pero si es que es la verdad. Hay una debilidad clara en la sociedad. Si siempre... Estamos rodeados de retrasados mentales. Yo por eso no tengo fe, pero bueno.